Hola, bona vesprada a totes i a tots i que benvingudes totes a la segona part del webinar sobre el pla estratègic de la PAC 2023-2027 que imparteix la Unió. Com dia està la segona part i com l'altre dia us recomane que feu clic a la campaneta que teniu en la pantalla per a poder seguir les notícies de la Unió que transmitim a través de YouTube. I bueno, comencem ja la segona part d'este PPAC, d'este webinar, en el qual Francis continuarà l'exposició de l'altre dia i ens centrarem en la part més novedosa d'esta PPAC, que són els ecorègims. Parlarà també de les ajudes a joves molt breument i després de les ajudes associades de la PAC i al final posarà un parell d'exemples per a que us feu una idea de com se pot quedar un expedient de la PAC. Abans de res, Francis recordarà, perquè és important, de forma molt breu el que és les BCAM 6, 7 i 8, perquè són fonamentals per entendre el que són els ecorègims. Vale? Jo, sense més, vaig a deixar a Francis. Recordar-vos que teniu un xat que algú ja esteu utilitzant en el canal YouTube, en el qual podeu fer consultes. Les que puguem contestar en el moment, vos les contestarem i les que no, pues, podeu enviar-nos correus que eixiran al final de la presentació i vos contestarem. Moltes gràcies. Endavant, Francis. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a intentar, ahora al principio vamos a repasar lo que estuvimos viendo, una pincelada de lo que vimos el otro día. Hoy vamos a centrarnos en lo que es el tema de los ecoregímenes. Vamos a ver después todo lo que es el tema de la ayuda complementaria a personas jóvenes, todo lo que es referente a las ayudas asociadas, ayudas del PDR, y vamos a poner dos ejemplos para que veáis aproximadamente lo que podría llegar a cobrar una persona con unas características que vamos a poner. Como siempre la gente no somos muy puntuales, vamos a recordar dos pinceladas de lo que estuvimos aprendiendo el otro día con la condicionalidad reforzada, porque es muy importante que lo tengamos muy presente, porque para los ecoregímenes pues tenemos que tenerlo fresquito, ¿vale? Y voy a hacerlo de forma muy rápida, ¿vale? No voy a liarme mucho. Vamos a ver la BCAM 6, la BCAM 7 y la BCAM 8, ¿de acuerdo? La BCAM 6 es la cobertura mínima del suelo para evitar que los suelos estén desnudos durante unos periodos que pueden ser sensibles y evitar así el tema de la erosión. Y se distingue en función de si tenemos en la explotación cultivos de herbáceos de invierno o cultivos leñosos. En los cultivos herbáceos de invierno no se puede labrar el suelo ni con volteo ni con laboreo vertical entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre, y el suelo debe permanecer cubierto permanentemente, salvo el tiempo que necesitamos entre el levantamiento del rastrojo y la siembra. En cultivos leñosos, en los que en aquellos recintos que tienen más de un 10% de pendiente sin estar abancalados, es necesario mantener una cubierta vegetal de una anchura mínima a 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente. Este mínimo lo tenemos que tener entre el mes de octubre al mes de marzo, ambos incluidos, ¿de acuerdo? Después veremos que para el ejercicio 2023 solamente hay que cumplirlo en 2 meses consecutivos dentro de este periodo. Por lo tanto, si esto es cuando no está abancalado, ¿vale? La excepción, en los recintos abancalados es necesario marcar los diferentes ribazos o terrazas o márgenes de piedra o terraplenes como elementos del paisaje para justificar el abancalamiento. Esto ya lo vimos el otro día, ¿vale? En SIGPAC ya acabaron de volcar la campaña 2023, y cuando en las capas del SIGPAC le indicamos el elemento del paisaje, ¿vale? Igual que el otro día en la presentación era de color rosáceo, ahora ya son todos los elementos del paisaje de color amarillo. Entonces, esta parcela, por ejemplo, que está abancalada, que tiene un ribazo aquí y un ribazo aquí, ya de partida ya tenemos un elemento del paisaje marcado. Tendremos que realizar una alegación al SIGPAC para marcar este elemento del paisaje y que esta parcela se encuentre en abancalamiento.
También en tierras de barbecho hay que realizar las prácticas tradicionales de manejo, no hay que realizar tratamientos agrícolas sobre estas tierras de barbecho entre los meses de abril a junio, ¿vale? Y en parcelas agrícolas que estén en zona de influencia forestal se podrá establecer la obligación de labrar una franja perimetral necesaria para que sirva de cortafuego. En la BECAM 7 es la BECAM de rotación en tierras de cultivo, excepto para los cultivos bajo agua, el arroz. Entonces, necesitamos realizar una rotación en todas las parcelas, excepto las cultivadas con plurianuales, al menos tras 3 años. Obligado el cumplimiento es desde el 2024 y mirarán los 3 años previos. Entonces, como hay una excepción en el 2023, mirarían la solicitud única de 2021, la solicitud única de 2022, la solicitud única del 2024 y la del 2025. Pero si nosotros queremos solicitar un ecorégimen, que ahora después veremos el que es el P3 o el P4, que el P3 es el de rotación y el P4 es el de siembra directa, ¿vale? Las anualidades a cumplir esta rotación de cultivos será en la solicitud única del 2021, la del 2022, la del 2023 y la del 2024. Y en cultivos plurianuales, por ejemplo, como la esparceta, el máximo tiempo que ese cultivo puede permanecer en un recinto, en un mismo recinto, ¿vale? Son 4 anualidades seguidas. A la quinta anualidad tendríamos que rotar. También, esto ya estaba en anteriores packs, hay que realizar la diversificación de cultivo, ¿vale? En 2023 esto no es obligatorio, solamente es obligatorio si solicitamos el ecorégimen P3 o el P4, o tenemos menos de 10 hectáreas y solicitamos uno de los ecoregímenes, ¿vale? Hay entre 10 y 20 hectáreas, hay que cumplir como mínimo con 2 cultivos diferentes, en que el principal no tenga más del 75%, entre 20 y 30 hectáreas, 2 cultivos y el principal no más del 70%, y en tierras de cultivo que tengan más de 30 hectáreas, como mínimo 3 cultivos diferentes, donde el principal no tiene que tener más del 70% y los 2 mayoritarios no más del 90%, ¿vale? Todo lo otro ya lo explicamos el otro día, en principio no lo voy a explicar ahora, y la BECAM 8, el porcentaje es la BECAM que nos marca el porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos. Y esta hay que tenerla muy en cuenta, prestad mucha atención ahora a los porcentajes que voy a comentar, para después, sobre todo cuando expliquemos algún ejemplo real para aplicación, por ejemplo, del P5 de biodiversidad, que tengamos claro de dónde salen los porcentajes, ¿vale? En explotaciones agrícolas hay que dedicar un mínimo del 4% a las tierras de cultivo. Tierras de cultivo son aquellas que en SICPAC está como IV, invernaderos, TA, tierra arable, y TH, tierras hortícolas, ¿de acuerdo? A superficies y o elementos no productivos. Aquellos que tengan plantaciones de aromáticas, ¿vale? Estas se considerarán como un cultivo permanente y, por lo tanto, aunque estén en tierra arable, ¿vale? No están obligadas a dedicar este 4% a superficies y o elementos no productivos. En explotaciones que nos acojamos en la totalidad de la superficie al ecorégimen P5, el de biodiversidad, que después veremos un ejemplo, ¿vale? La parte de la BECAM se podrá limitar al 3% y en total tendrá el 7% de tierra de cultivo con superficies u elementos no productivos. Y aquellas explotaciones que dejen el 7% de cultivos fijadores de nitrógeno, lo que son leguminosas sin fitosanitarios, la parte de la BECAM se limitará al 3% de superficies y o elementos no productivos. Y como ya os comenté y lo sabéis de anteriores packs, cuando tenemos un cultivo fijador de nitrógeno, una leguminosa, nunca puede ir seguida por tierra de barbecho. Las superficies y elementos no productivos, explicamos que eran, por ejemplo, las tierras de barbecho, tradicional o semillado, las franjas de protección de cauces, los lindes forestales, que es el margen entre la zona cultivada y la superficie forestal, y los elementos del paisaje, con un factor de ponderación.
Como esto ya lo explicamos el otro día, todo esto es el cuadro este y explicamos también los factores de ponderación. No los voy a explicar, lo podréis visualizar tanto en este webinar como en el de la semana pasada. Vamos a ponerlos a disposición muy pronto para vosotros, ¿vale? Y los elementos del paisaje hay que recordar los valores máximos que puede establecer cada comunidad autónoma. En estos momentos tenemos los valores máximos para la comunidad autónoma valenciana, los setos de una anchura máxima de hasta 10 metros, los árboles en grupos que ocupen una superficie máxima de 0,3 hectáreas, o sea, 3.000 metros. Recordad lo que os comenté de árboles en grupos, ¿vale? Hay que tener actividad agraria, ese recinto tiene que tener actividad agraria para ser considerado un elemento del paisaje. Los lindes de una anchura de hasta 10 metros, las charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales de hasta un máximo de 0,1 hectáreas, 1.000 metros, y no entran si son de cemento o de plástico. Las islas y enclaves de vegetación natural o de roca hasta un máximo de 0,1 hectáreas, o sea, 1.000 metros, y las terrazas de retención de una anchura en proyección horizontal de hasta 10 metros. Y ahora ya entramos en lo que serían los ecoregímenes, ¿vale? La arquitectura ambiental que se crea que había creada en la PAC anterior, había una línea base de exigencia ambiental que venía marcada por la condicionalidad y por el greening. Esto era obligatorio para los agricultores y a posterioridad había una parte voluntaria que era la de desarrollo de rural, donde entraban las agroambientales, la agricultura ecológica, medidas forestales, medida de inversión ambiental, zonas, limitaciones naturales, etcétera, ¿vale? En la nueva arquitectura de la nueva PAC del 2023-2027, sustituimos la condicionalidad y el greening por la condicionalidad reforzada, ¿vale? Lo que estuvimos viendo el otro día, que esto es obligatorio para todos los agricultores este cumplimiento. Y como voluntario aparecen lo que es los pagos directos ecoesquemas y todas las medidas dentro del desarrollo rural. Ya lo expliqué el otro día, que dentro de los pagos directos de los ecoesquemas, ¿vale? La cantidad de dinero que se presupuesta para estos son dentro de un paquete del 23% de la cantidad. Claro, a partir de ahí, decir que esto es voluntario, pues es decir muchísimo. Nosotros ya os hemos explicado en reuniones presenciales que hemos estado realizando por el territorio, pues que es muy importante intentar entrar dentro de estos ecoregímenes para intentar no perder dinero las diferentes explotaciones agropecuarias. Un ecorégimen, ¿vale? Pues nos van a remunerar a las explotaciones que llevemos a cabo unas prácticas agrícolas, tanto agrarias como ganaderas, beneficiosas para el medio ambiente, mediante una serie de compromisos que adquirimos de forma voluntaria, ¿vale? La persona solicitante puede decidir acogerse de forma total o parcial a los ecoregímenes, combinando incluso diferentes prácticas dentro de la misma parcela agrícola, aunque únicamente podremos cobrar por un ecorégimen por parcela. Por ejemplo, si hacemos un ecorégimen de cubierta vegetal y al mismo tiempo trituramos el resto de poda, ¿vale? No estamos realizando unas de las cuestiones que nos piden por cubiertas vegetales y estamos realizando también lo que nos pedirán, que después veremos, por el ecorégimen P7, el de cubiertas inertes. Sin embargo, solamente indicaremos uno de ellos dos, solamente indicaremos uno, y aunque hagamos prácticas agrícolas de 2 ecoregímenes, solamente podremos cobrar por uno. Las actuaciones a realizar se tienen que anotar en el libro de explotación digital. Esto ya lo comentamos el otro día, la obligatoriedad de mantener un libro de explotación digital que para unas explotaciones entra en vigor en septiembre del 2023 y para el resto entrará en vigor en 2024. Y recomendamos realizar fotografías preventivas georreferenciadas para poder justificar, ¿vale?, las acciones que vayamos realizando. Si la persona productora
se compromete a realizar la práctica P4 o P6 de forma consecutiva en la misma superficie en 2023 y 2024, compromiso de plurianualidad, cobraremos 25 euros por hectárea adicionales. Y a partir del 2025, este complemento se cobrará si la práctica se repite en la misma parcela que realizó el año anterior. Es decir, si por ejemplo nosotros adquirimos un compromiso de plurianualidad en mi explotación en 20 hectáreas en 2023, en 2024 tengo que continuar adquiriendo este compromiso en 20 hectáreas. Serán las mismas parcelas o los mismos recintos u otros distintos, ¿de acuerdo? Pero en 2025 me van a pagar el compromiso de plurianualidad siempre y cuando repita en el mismo recinto que se realizó en el 2024. También os hemos dejado un enlace a la página web de la Generalitat Valenciana, donde podréis entrar en técnicas de manejo sostenible y agroecología, donde han colgado una serie de folletos para los agricultores. Dentro de los ecoregímenes es obligatorio también la gestión sostenible de insumos. Está previsto que formará parte de algunas de las prácticas de los ecoregímenes y es obligatorio para todas las prácticas que se realizan en tierras de cultivo de regadío. ¿Y qué es la gestión sostenible? Pues la gestión sostenible la justificamos por el cuaderno de explotación actualizado, el plan de abonado realizado con asesoramiento técnico o el plan de regadío gestionado de manera conjunta con el plan de abonado. Las explotaciones tienen que estar inscritas en REGEPA. Todos los que hacéis la solicitud única ya estáis inscritos en REGEPA, ¿vale? Y las explotaciones ganaderas tienen que estar inscritas en REGA. Para justificar el pastoreo en las diferentes zonas es recomendable, cuando no sea obligatorio, obtener un REGA de pastos y la realización de la pertinente guía de traslado, sobre todo si realizamos pastoreo en otros municipios. Para justificar los animales, los datos siempre se obtienen del SITRAN, esto ya lo conocéis de anteriores packs, y para poder acogerse a los ecoregímenes se requiere cumplir con la condicionalidad reforzada, aunque no se disponga de derechos ABRS, ¿vale? Aunque no tengamos el equivalente a los derechos de pago básico, que ahora son derechos ABRS, ¿vale? Aunque no tengamos derechos, podemos solicitar siempre la ayuda a los ecoregímenes, a excepción del P5, que es el de biodiversidad, que es necesario al menos disponer de un derecho ABRS para poder acceder a dicha ayuda. Disculpad. Los diferentes tipos de ecoregímenes que hay 7 ecoregímenes. Yo voy a explicar el P1, el P3, P4, P5, P6 y P7. El P2 de Islas de Biodiversidad es un ecorégimen que en la Comunidad Valenciana no creo que ningún ganadero se acoja a él y por lo tanto vamos a obviarlo. En la Comunidad Valenciana, en el tema de pastos, tenemos pastos mediterráneos, ¿vale? En pastoreo extensivo hay un importe esperado por hectárea de 40,96 euros. En tierras de cultivo arable en secano y en regadío, en secano para realizar la rotación de cultivos en P3 o la siembra directa en P4 hay una estimación de importe de ayuda de 47,67 euros por hectárea y si fuesen tierras de regadío 151,99 euros. Para tierras de cultivos y permanentes leñosos tenemos terrenos llanos entre el 0 y el 5% dependiente, terrenos medios entre el 5 y el 10% dependiente y terrenos de elevada pendiente de más del 10% y bancales. Aquí estaría el ecorégimen de cubierta vegetal espontánea o sembrada denominado P6 y el de cubierta inerte denominado P7. En función de la pendiente que tenga cada recinto, podrá entrar a cobrar un
una ayuda con un importe distinto. Para los que están entre 0 y 5 dependiente, el importe esperado sería 61,07. Para los que están entre 5 y el 10%, el importe esperado serían 113,95 euros por hectárea. Y para los que están con una pendiente superior al 10% o abancalado, 165,17 euros. Y por último, el cultivo arable. En cultivo arable y permanentes leñosos, ¿vale? En tierras de cultivo y cultivos permanentes, si realizamos el P5, que es el espacios de biodiversidad en tierras de cultivo, tendríamos un importe esperado de 56,04 euros, y para los cultivos bajo agua, o sea, para el arroz, hay un importe esperado de 156,78 euros. A todos estos importes se va a aplicar una degresividad en el caso de que las hectáreas declaradas supere la dotación presupuestaria, ¿vale? El umbral de degresividad va a entrar sí o sí. Para los pastos mediterráneos, a partir de 95 hectáreas se aplica el umbral de degresividad y se reducirá el importe que tenemos que cobrar a un porcentaje que no puede ser inferior al 70% del importe esperado. En tierras de cultivo de secano, el umbral de degresividad va a ser 70 hectáreas, en tierras de cultivo de regadío 25 hectáreas, y para los cultivos leñosos, en función de la pendiente entre 0 y 5, entre 5 y 10 y igual o mayor a 10, van a ser 15 hectáreas. El único que no aplica la degresividad es el P5, el de biodiversidad. ¿Esto qué significa? Pues si, por ejemplo, nosotros tenemos 100 hectáreas de secano, de cereal, de tierras de cultivo de cereal, y nos queremos acoger al de rotación de cultivos, que sería el de tierras de cultivo de secano, a partir de la hectárea 70, a nosotros nos van a reducir el importe, ¿vale? Un 30% de lo esperado, aproximadamente. Sin embargo, si vamos a cumplir por biodiversidad, cobraríamos el 100% de esas hectáreas. Y ahora ya entramos ecorégimen por ecorégimen. En el P1, el de pastoreo extensivo, en pastos mediterráneos, el importe, ya lo habíamos dicho, para nuestra zona, de un importe de 40,96 euros, ¿vale? Esto es una cuestión que hemos trabajado, llevamos trabajándola desde el mes de febrero del 2022, y junto con la Consellería de Agricultura hemos conseguido que las dos zonas, tanto la zona del Alto Maestrazgo, lo que conocemos nosotros como els Ports, como la zona de Valencia de Gandía, ¿vale? Ambas estaban declaradas como pastos húmedos. Esto, al final, lo que hacía era que aumentaba la carga ganadera necesaria por hectárea para poder cobrar ese ecorégimen, y con los números que nosotros sacamos en un estudio, hacía inviable pues el cobro de esa ayuda, porque tenías más gastos que los ingresos que te generaba la propia ayuda que ibas a percibir. Y al final hemos conseguido que esto se anule, y con los nuevos reales decretos aparece toda la Comunidad Valenciana como pastos mediterráneos. Las condiciones de elegibilidad dentro de este ecorégimen, ¿vale? Pueden acogerse todo el ganado vacuno, ovino, caprino, equino y porcino extensivo. En principio hay que realizar un aprovechamiento a diente con animales propios. Eso quiere decir que no pueden ser de otras explotaciones que vengan a pasturar a nuestras parcelas, ¿vale? O sea, tenemos que tener un código rega nosotros, el que solicita la ayuda, durante 120 días al año, de forma continua o discontinua, y se van a rebajar para el periodo 2023 a 90 días. Hay que pastorear en todas las parcelas acogidas a la práctica, ¿vale? Tanto pastos, pastizales, no entran
el tema de las rastrojeras, y hay que tener una carga ganadera media, en nuestro caso, de entre 0,2 a 1,2 UGMs por hectárea. Recordaros, ya lo dijimos el otro día, el tema de las equivalencias de animales. Las vacas nodrizas han pasado de 1 UGM a 0,8 UGMs y el ovino y caprino ha pasado de 0,15 UGMs a 0,1 UGMs. ¿De acuerdo? Si no se va a realizar el pastoreo con todos los animales, nos dicen que habrá que indicarlo en la solicitud de ayuda los que van a realizar ese pastoreo. Si no se realizan con todas las parcelas, habrá que indicar las parcelas que se acogen a este ecorégimen. Y a partir del 1 del 1 del 2024, aquellos ganaderos que estáis en humedales pastoreando, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la carga máxima establecida para esas zonas, ¿vale? Se va a quedar en una UGM por hectárea, ¿de acuerdo? Y en el cuaderno digital, 30 días posteriores a la finalización del pastoreo, como máximo, habrá que apuntar la entrada y salida de los animales a cada parcela. Y en pastos comunes nos indican que deben tener un código rega asociado, esos pastos comunes, para poder indicarlo nosotros. Pasamos al ecorégimen P3, al de rotación de cultivos con especies mejorantes. Todos los que tenéis cereales, la mayoría o una parte os vais a intentar acoger a este ecorégimen, por lo tanto, prestad por favor atención. ¿Vale? Si nos acogemos a uno de estos dos, el P3 y el P4, acordaros que tenemos que cumplir la BECAM 7, la que hemos comentado antes de rotación de cultivos, ¿vale? En secano, que es el nuestro, el importe sería 47,67 y en regadío 151,99. ¿Y qué tenemos que cumplir? Pues lo que tenemos que cumplir es, tenemos que realizar una rotación anual de cultivos en esa tierra arable que incluya especies mejorantes en tierras de secano y de regadío, ¿de acuerdo? El titular puede elegir en qué superficie realizar la práctica y por lo tanto cobrará en función de las hectáreas que realice esta práctica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una explotación de 50 hectáreas y solamente queremos realizarlo en 25 hectáreas, pues deberemos realizar esta rotación que nos exigen en esas 25 hectáreas, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta siempre, ¿vale?, que hay que cumplir con la BECAM 7 y lo que indica la BECAM 7. Que el otro día ya hicimos un ejercicio, ¿vale?, donde os expliqué cómo funcionaba el tema de la rotación y no voy a volverlo ahora a explicar, ¿no? El requisito en líneas generales, ¿vale?, es el 50% de la superficie determinada tiene que realizar la rotación durante esa anualidad, ¿vale? Cuando existe un cultivo secundario dentro del mismo año que el cultivo principal, este se considera parte de la rotación si se repite durante 3 anualidades. Por ejemplo, nosotros llega el mes de septiembre-octubre, plantamos un centeno, ¿de acuerdo? Y llega el mes de abril y nosotros cortamos el centeno, lo embalamos, lo sacamos y sembramos un sorgo. Os dije el otro día que el cultivo principal es el que se encuentra en el campo, en ese recinto, desde el mes de mayo al mes de julio. Nosotros vamos a tener ese sorgo lo vamos a tener dentro del periodo de cultivo principal. ¿De acuerdo? Si esto lo realizamos durante 3 anualidades, o sea, en esa parcela hacemos el centeno y metemos un sorgo, o hacemos una avena y metemos un sorgo, esto lo repetimos durante 3 anualidades, se determinará que esa parcela ha rotado. Pero si esto solamente lo hacemos una anualidad, ¿vale?, ahí no hay ningún tipo de rotación. En el 2023 se establece la posibilidad de rebaja máxima que establece el Ministerio, que es que solamente es necesario rotar con el 25% de las tierras de cultivo, ¿vale? Sabéis que no cuentan las que están de especies plurianuales.
y cuidado con el cumplimiento de la condicionalidad, con el cumplimiento de la BECAM 7. Otra de las exigencias que nos marca la norma es que tendremos que sembrar como mínimo el 10% de la superficie de tierras de cultivo con especies mejorantes. ¿Qué son especies mejorantes? Ahora después los veremos todas. Son oleaginosas, por ejemplo, el girasol, la colza, la camelina, el cártamo, las leguminosas, el guisante, la beza, los hieros, la judía, la esparceta o el garbanzo o la lenteja, y crucíferas, el rábano, la rúcula, etc. Y obligatorio que la mitad, el 5%, sean leguminosas y permitiría el abonado en verde. Y acordaros que nunca detrás de una leguminosa puede haber un barbecho. Por ejemplo, si tenemos una explotación de 50 hectáreas, ¿vale? El 10%, 5 tendrían que estar sembradas de especies mejorantes. Y el 5%, 2,5, o sea, la mitad de esas 5 tendrían que estar de leguminosas, como mínimo. Pueden estar perfectamente el 10% todas de leguminosas, ¿de acuerdo? Porque es una pregunta que en las diferentes charlas sale. ¿Pueden todas ser leguminosas? Sí, pueden ser todas leguminosas. También establece un 20% máximo de barbecho. Para 2023 hay una excepción, ¿vale? El barbecho máximo para 2023 en la Comunidad Valenciana se establece en el 40%. En otras comunidades autónomas, por ejemplo, si tenéis parcelas en otras comunidades autónomas, tenéis que ver, ¿vale?, la norma que han sacado o la resolución que ha sacado cada consejería para ver si también están al 40%. La mayoría de consejerías han ido todos en la misma línea, ¿de acuerdo? En explotaciones declaradas de menos de 10 hectáreas y que queremos cobrar el ecorégimen de rotación, tenemos que realizar o bien una práctica de rotación o tener al menos 2 cultivos sembrados, sin que el principal, ¿vale? El principal no puede superar el 75%. En regadío tendremos que realizar la gestión sostenible de insumos y en superficies plurianuales van a ser subvencionables, pero no van a computar para la superficie que rota, excepto en el año que se implanta en cuestión. ¿De acuerdo? Esto podemos ver algún ejemplo. El otro día ya lo vimos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros de las 50 hectáreas tenemos 40 que no, por ejemplo, tenemos 10 o tenemos 20, tenemos 10, ¿va? Tenemos 10 que están sembradas de esparceta, ¿vale? Y nosotros queremos realizarlo en el resto de la explotación, pues tendríamos que mirar de las 40 hectáreas, el 10% serían 4 hectáreas y el 5% serían 2 hectáreas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendríamos que tener de especies mejorantes. El resto podría haber una parte de barbecho si queremos o no lo queremos, porque el barbecho es máximo, no es mínimo, ¿de acuerdo? Y cobraríamos la subvención no de las 40 hectáreas que entran en la rotación, cobraríamos de las 50 hectáreas, porque las plurianuales sí que son subvencionables, pero no computan a la hora de realizar esta rotación. Las especies admitidas para barbecho de biodiversidad son todas estas, ¿vale? No las voy a leer todas, están dentro de la familia de leguminosas, pues la beza, la esparceta, el garbanzo, el cacahuete, la soja, el altramú, chicharros, la alfalfa, el alberjón, hieros, habas, guisantes, son de las un poco más conocidas. Las familias de las crucíferas, la colza, la mostaza, la camelina, umbelíferas, el cilantro, cariofiláceas, la colleja, la miáceas, la salvia, la hierba gatera, las lináceas, el lino, liliáceas, el gamón, astaráceas, el girasol, la corona de rey, el cártamo, se está poniendo bastante de moda ahora, y en las familias apiáceas el hinojo, y en rosáceas la pimpinela menor o sanguinaria, ¿vale? Como esto lo vais a tener lo vais a poder tener tanto, lo tenéis en reglamento o en Real Decreto, lo tenéis y lo vais a tener en el webinar, ¿vale? Pues ya cada uno podrá verlo con mayor tranquilidad. En el ecorégimen P4, en el de siembra directa,
El objetivo es intentar eliminar las labores sobre el suelo para que la superficie de la tierra arable quede cubierta por restos vegetales durante todo el año, ¿de acuerdo? El requisito es en que al menos el 40% de la superficie de tierra de cultivo que tenemos en nuestra explotación se realice esta siembra directa, ¿vale? No tenemos que realizar labores de arado sobre el suelo. En el 2020 se permite un laboreo vertical siempre que el arado no invierta la tierra, ¿vale? Esta fotografía que tenéis aquí abajo sería una fotografía de un campo en una siembra directa, ¿de acuerdo? Evitemos suspicacias, evitemos realizar pequeñas trampas o no pequeñas trampas habiendo volteado la parcela, porque cuando vayamos o cuando vaya un técnico de la administración y compruebe que allí no hay restos vegetales, pues sabrá que o podrá intuir que allí no se ha realizado correctamente pues el requisito de la siembra directa. ¿Por qué? Pues porque no nos especifican que tengamos que tener una máquina de siembra de las más específicas de siembra directa. Con cualquier sembradora nos permiten realizar la siembra, ¿de acuerdo? Entonces, no vayamos a crear suspicacias, no vayamos a hacer incorrectamente estas labores para poder cobrar de forma más fácil un ecorégimen. Si realizamos una rotación de cultivos, hay que realizarla, excepto para las especies plurianuales, ¿vale? Cada año un cultivo diferente. Incrementaremos también el 25 euros por hectárea si de forma consecutiva se hace la siembra directa. En 2023 y 2024, lo que os comentaba antes, si se realiza sobre la misma superficie, y a partir de 2025, si la práctica se repite en la misma parcela, o sea, el recinto que el año anterior. Para los espacios de biodiversidad, el P5, otro de los ecoregímenes que hay, con un importe estimado para las zonas de cultivo arable y permanentes de leñosos de 56,04 euros y para el arroz de 156,78 euros. Acordaros que para poder acceder a este ecorégimen se requiere disponer de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el ABRS, ¿vale? Y el cultivo de aromáticas es el único ecorégimen que puede acogerse al P5. En los requisitos que tienen que cumplir o la descripción, lo que establecemos, lo que nos exigen es establecer espacios que permitan conservar la biodiversidad, aportar zonas de refugio y de alimento, tanto para las aves como para los insectos, para los polinizadores, etc. El requisito es dejar un porcentaje de la tierra con superficies u elementos no productivos. Acordaros lo que hemos visto, lo que vimos en la semana pasada y lo que hemos visto hoy mismo en la BECAM 8, ¿vale? Las tierras de cultivo de secano, o sea, el cereal de secano, hay que dejar un 7% de superficies o elementos no productivos, y para las tierras de cultivo de regadío y de cultivos permanentes hay que realizar un 4%. Por lo tanto, ¿qué son estas tierras? Pues las de frutos secos, olivar, cítricos, hortalizas, frutales, viñedo, aromáticas, etc. No se permite utilizar productos fitosanitarios ni fertilizantes dentro de estas superficies o elementos no productivos, excepto las zonas de no cosechado, por supuesto. Y en regadío hay que realizar una gestión sostenible de insumos. Los espacios de biodiversidad, lo recordamos, son los muretes, las charcas, las lagunas, terrazas de retención, estanques, abrevaderos naturales, los setos, los lindes, los enclaves de vegetación y los barbechos, con especies apropiadas a efectos de biodiversidad, el semillado o melífero, ¿de acuerdo? Y hay una posibilidad de el porcentaje este del 4% que tenemos que dejar tanto en cultivos de regadío como en cultivos de permanentes, pasarlo, transmitirlo,
cuando tenemos tierras de cultivo de secano a las tierras de cultivo de secano. Si justificamos con estos barbechos en tierra de secano, ¿vale? Por ejemplo, lo que necesitamos de elementos no productivos, nos vamos a intentar justificarlo como barbecho encima de las tierras de cultivo de secano. Para poder realizar esta operación, tiene que ser colindante la parcela de cultivo permanente con la parcela de barbecho, con la parcela de tierra de cultivo. Al menos una parcela de cultivo permanente con una parcela de barbecho de biodiversidad, ¿vale? De tierra de cultivo de secano. Aunque necesitamos más, solamente con que sea colindante una, nos van a autorizar a poder traspasar lo necesario de los cultivos permanentes a las tierras de cultivo de secano. En contrapartida, pues tenemos que aplicar un coeficiente de ponderación de 1,75, ¿vale? Para convertir la superficie necesaria de cultivos permanentes en superficie de tierra de cultivo de secano. También son espacios de biodiversidad los márgenes e islas de biodiversidad, que ahora después veremos. Lo que acabamos de ver del barbecho lo vamos a ver con un ejemplo y lo vais a poder entender mejor. Yo sé que es complicado de explicarlo, pero también es complicado de entenderlo, ¿vale? Pero ahora después con el ejemplo creo que lo vamos a entender todos un poco mejor. Y también otro espacio de biodiversidad es una zona de no cosechado del cereal u oleginosa. Y hay unos requisitos de dimensión, ¿vale? Que son los mismos que para márgenes e islas de biodiversidad, unos mínimos, ¿de acuerdo? Esto es, si yo tengo una parcela de cereal, por ejemplo, pues todo lo que sería pues 3 metros de lindero en todo lo que es el linde de la parcela, pues lo dejamos sin cosechar. Y cuando hagamos la solicitud única, tendremos que gráficamente representar la zona que no vamos a cosechar, realizar una LDG para contabilizar esta superficie. ¿Qué es un margen o isla de biodiversidad? ¿Vale? El margen o isla de biodiversidad son franjas del terreno de vegetación que se implanta en los márgenes de las parcelas agrícolas para atender a la fauna silvestre o específica y además obtenemos unos beneficios agronómicos y medioambientales. Lo que serían las islas de biodiversidad, pues sería lo mismo, pero son terrenos de vegetación que también se implantan en las parcelas, pero no son limítrofes a la misma. El requisito para cumplir el margen de biodiversidad o la isla de biodiversidad es el mismo, es la implantación de al menos 2 familias de las melíferas o mejorantes, 2 familias de las que hemos visto con anterioridad en el cartel que os he enseñado de leguminosas, crucíferas, etcétera, que podrán convivir con especies espontáneas, ¿vale? Esto nos permite, pues a la hora de implantarlas, pues no tener que utilizar una dosis de siembra tan importante como lo haríamos para una superficie que queremos cosechar, ¿de acuerdo? Y está claro que las especies melíferas o mejorantes, ¿vale? Tienen que ser predominantes en esa parcela, no que vaya un técnico o una técnico a visitar esa parcela de margen o isla de biodiversidad y que todas las especies que se encuentre o el 80% de las especies que se encuentre allí sean espontáneas, ¿vale? Porque automáticamente no cumplirá el requisito. Los requisitos dimensionales para los márgenes de biodiversidad, una anchura mínima de 2 metros y una longitud mínima de 25 metros. Y para las islas de biodiversidad, una superficie mínima de 100 metros cuadrados. Para los titulares que se acojan a este corrégimen en todas las tierras de cultivo, ¿vale? Pues la parte que debe atribuirse a la beca Mocho, y esto ya lo hemos comentado antes, se limitará al 3%. Aquí vemos todas, otra vez, pues todas las tierras en barbecho de biodiversidad, el factor de ponderación 1,5, márgenes de biodiversidad, por cada metro el factor de ponderación es 2,
las terrazas el factor de ponderación es 1, los setos por cada metro el factor de ponderación es 2, los árboles aislados es 1,5 y así consecutivamente, ¿no? Pues muros de piedra, islos de biodiversidad, las zonas de no cosechado, el factor de ponderación también es 1. Y los barbechos melíferos se deberán declarar en la solicitud única con el código 334. Esto es muy importante que lo sepamos porque van a haber 3 tipos de barbechos. El barbecho tradicional con el código 20, barbecho medioambiental con el código 24 y el melífero, el código 334, que es el que nos va a servir para cumplir el ecorégimen de biodiversidad. Para cumplir dentro de este ecorégimen no se debe dedicar a la producción agraria durante al menos 6 meses consecutivos dentro del periodo del 1 de enero hasta el 30 de septiembre y debe ser sembrado de una mezcla de especies elegibles de 2 familias diferentes. Se pueden asentar colmenas dentro de estos recintos y se pueden pastorear pasados los 6 meses, pero no se pueden cosechar, ¿de acuerdo? Y se puede entrar a pastorear a partir del 1 de septiembre. Debe mantenerse en el terreno hasta el 1 de septiembre y el máximo tiempo seguido en esta misma parcela son 4 anualidades, ¿vale? Si son de especies plurianuales, ¿vale? ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros escogiésemos una esparceta con otra especie diferente, de otra familia distinta, y hiciésemos y fuese plurianual, pues invertimos una cantidad de dinero el primer año y podía estar 4 anualidades y a la quinta anualidad, lo que os comentaba con anterioridad, cambiar ese cultivo. Y ahora vamos a ver un ejemplo que podía ser perfectamente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Una explotación de 40 hectáreas de cereal y 10 hectáreas de almendros, que desea acogerse toda esta al ecorégimen P5, al de biodiversidad, en toda la explotación. Y pues como tenemos complicado el establecer elementos del paisaje dentro de las 10 hectáreas de cultivos permanentes, pues decidimos que vamos a justificarlo con barbecho de biodiversidad. Todo lo necesario para la explotación. Entonces, aquí tenemos que contabilizarlo de 2 formas. Primero, tenemos que contabilizar lo que necesitamos para el ecorégimen y después vamos a contabilizar lo que necesitamos para cumplir la BECAM 8, ¿vale? Entonces, la superficie de la explotación son 50 hectáreas, las 40 hectáreas de cereal de secano y las 10 hectáreas de almendros, de cultivos permanentes. En el supuesto que nos acogiésemos a todas las hectáreas de la explotación, sería lo que hemos dicho con anterioridad. ¿Qué porcentaje tenemos que cumplir para el cereal, para las tierras de cultivo? Para las tierras de cultivo de secano tenemos que cumplir un porcentaje del 7%. Por lo tanto, las 40 hectáreas por el 7% deberíamos dejar 2,8 hectáreas como elementos de biodiversidad, en este caso, o no productivos. Para los cultivos permanentes, ¿os acordáis que teníamos que dejar un 4%? ¿Vale? Para los de regadío y cultivos permanentes, el 4%. Por lo tanto, 10 hectáreas por el 4% deberíamos dejar 0,4 hectáreas. Pero estas 0,4 hectáreas hemos dicho que no queremos aplicarlo en elementos no productivos dentro de las parcelas de almendros. Como no queremos aplicarlo dentro de las parcelas de almendros y queremos trasladarlo a las tierras de cultivo de secano, tenemos que aplicar un coeficiente de ponderación. ¿Qué coeficiente de ponderación? El 1,75. Por lo tanto, 0,4 hectáreas que necesitamos por 1,75, que es el coeficiente de ponderación, tendríamos 0,70 hectáreas que justificar. Por lo tanto, la superficie total
del ecorégimen serían 2,8 hectáreas más las 0,7 hectáreas, el total 3,5 hectáreas para la parte del ecorégimen. Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que cumplir para la BECAM 8, ¿de acuerdo? Para la BECAM 8, ¿os acordáis que cuando yo he dicho que teníamos que realizar el P5, ¿vale? La suma total como mínimo que teníamos que cumplir era el 7%. El 7% de las 40 hectáreas, porque la BECAM 8 solo se aplica a las tierras de cultivo de secano, ¿vale? Son 2,8. Por lo tanto, el porcentaje equivalente que tenemos que cumplir, como este 2,8 ya lo vamos a superar, nos permite el umbral reducirlo del 4% al 3%. Las 40 hectáreas por el 3% necesitaríamos cubrir 1,2 hectáreas de la parte de la BECAM. ¿Y qué es el total que necesitamos en espacios de biodiversidad en nuestra explotación? Pues es la suma de lo necesario para el ecorégimen, 3,5 hectáreas, y lo necesario para la BECAM 8, 1,2 hectáreas. Necesitaríamos 4,7 hectáreas de espacios de biodiversidad. Vale. Cuando queremos justificarlo con un barbecho de biodiversidad, hemos dicho, cuando miramos la tabla, vemos que si estas 4,7 hectáreas, por ejemplo, fuesen de zona de no cosechado, nosotros necesitaríamos 4,7 hectáreas. ¿Por qué? Porque el coeficiente de ponderación era 1. Pero como nosotros hemos dicho que queremos realizar un barbecho de biodiversidad, la superficie resultante la tendremos que dividir por el coeficiente de ponderación, que era 1,5. Por lo tanto, 4,7 hectáreas dividido entre el coeficiente de ponderación de 1,5 de los barbechos de biodiversidad, nosotros necesitamos 3,13 hectáreas para cumplir con barbecho de biodiversidad en el conjunto de las 50 hectáreas. Y hay que recordar la última condición. Y la última condición es que alguna de las parcelas de tierra de cultivo de barbecho debe de colindar con un cultivo permanente, con alguna de las parcelas o de los recintos, mejor dicho, ¿vale?, de los cultivos de almendros. Bueno, yo sé que es complicado explicarlo, es complicado entenderlo, pero cuando lo escuchéis un par de veces y podáis con tranquilidad volver a ver el vídeo y esto creo que lo vais a entender, y al final pues la persona que os tenga que realizar la solicitud única, pues si vosotros ya lleváis el concepto más o menos entendido y habéis realizado las prácticas correctas, pues os va a poder ayudar de una forma más clara, ¿no? En el cultivo del arroz, ¿vale?, hay una serie de prácticas que tenemos que cumplir, ¿vale? Se establece, hay que llevar a cabo una gestión sostenible de la lámina de agua en la superficie inundada, con el objetivo de que se instauren aves migratorias, en objetivo de reducir emisiones y racionalizar este consumo de agua. Esta deberá permanecer un mínimo de 3 meses sobre el terreno, esta lámina de agua, y para el 2023 hay que cumplir una serie de condiciones, que pueden ser nivelación anual del terreno, siempre que no se haya contraído un compromiso de gestión y mantenimiento o mejora de hábitats para preservar la biodiversidad, que sería el equivalente al agroambiental del arroz, por decirlo de alguna forma, la siembra en seco con inundación a los 30-45 días posteriores a la siembra, las secas intermitentes en el momento de realizar los tratamientos, herbicidas o fitosanitarios, la construcción de caballones que mejoren la eficiencia en la distribución del agua, anchura del caballón tiene que ser superior a 80 centímetros, ¿de acuerdo? Y
la lámina de agua debe permanecer en el terreno un mínimo de 3 meses. Esto varía en función de dónde se encuentra la zona. Por ejemplo, en zonas bajas, lo que en zona arrocera se conoce como tancat, debe permanecer inundado obligatoriamente como mínimo 2 meses, ¿vale? Entre el 15 de noviembre y el 15 de enero. Y además se mantendrá la superficie inundada como mínimo un mes en el periodo entre el 15 de mayo y el 15 de agosto. Y para las zonas altas deberá permanecer inundada entre el 15 de mayo y el 15 de agosto como mínimo, ¿de acuerdo? Se van a realizar una serie de comprobaciones. El titular deberá recoger en el cuaderno digital de la explotación las fechas de siembra, las fechas de inundación, las fechas de seca, máximo 15 días después de haberlo realizado. Y en aquellas comunidades que pues formen parte estos compromisos de los agroambientales, ¿vale? Únicamente se podrán acoger aquellos compromisos que no son coincidentes con los que vamos a cobrar la ayuda del PDR agroambiental. Recomendamos, pues para garantizar el cobro de esta ayuda, se recomienda que se realicen fotografías georreferenciadas de los diferentes estados en los que se van encontrando los diferentes recintos o las parcelas en función de lo que nos han solicitado, ¿vale? Será la única forma que podremos demostrarlo fehacientemente frente a la administración que hemos realizado las prácticas que venimos o que nos vienen solicitando. Ahora bien, en los dos últimos ecoregímenes, el P6 de cubierta vegetal espontánea y el de P7 de cubierta inerte de restos de poda, ya os he explicado con anterioridad que va en función de la superficie, de la pendiente que tenemos en los diferentes recintos, entre 0 y 5, entre 5 y 10 y más de 10 y abancalado. Estos son los importes que están estimados, ¿de acuerdo? El requisito que tenemos para poder cobrar la P6 de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas es que tenemos que mantener sobre el terreno una cubierta vegetal durante todo el año, ya sea viva o agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo. El objetivo, pues es muy claro, es mejorar la gestión y la sostenibilidad de las superficies de cultivos leñosos a través del aumento del contenido de carbono, la mejora de la estructura, la disminución de los gases de efecto invernadero, la reducción de la erosión y la desertificación. El requisito, cubierta vegetal espontánea o sembrada, que debe permanecer viva mínimo 4 meses dentro del periodo de entre el 1 de octubre al 31 de marzo. Para el 2023 hay una excepción, que son que estos 4 meses se reducen a 2 meses, de forma consecutiva, que tenemos que tener una cubierta viva dentro de ese periodo, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Otro requisito es que la cubierta tiene que ocupar al menos un 40% de la anchura libre de proyección de copa. Esto no os preocupéis, que ahora después veremos varios ejemplos y lo entenderéis. Y en parcelas con pendiente superior al 10% tendrán 1 metro más de ancho de cubierta, salvo que la pendiente esté compensada por terrazas o bancales. Ahí la importancia, ¿vale?, de poder, de tener los elementos del paisaje, ¿vale?, identificados dentro de los diferentes recintos. No se permite el uso de herbicidas ni fitosanitarios en el centro de la calle, que es el espacio que ocupa la cubierta, salvo autorizaciones expresas de la comunidad autónoma. El manejo de estas cubiertas vegetales se debe realizar a través de medios mecánicos, ¿vale? La siega mecanizada, el desbroce, el modo de mulching, excepto para los que tienen una pendiente superior al 10% o una orografía que impide un trabajo mecánico, que se puede gestionar en base a pastoreo. Esto quiere decir que nosotros, a los de menor pendiente del 10%, no pueden entrar animales. Sí. Aquí en alguna de las charlas, en una de las charlas que hicimos, hubo
una modificación de criterios por parte de la comunidad autónoma y nos dijeron que no se podía entrar, pero sí que se puede entrar, ¿vale? Ya está confirmado, se puede entrar. Lo que no se puede gestionar es esa cubierta vegetal con animales. O sea, por ejemplo, podemos entrar ovejas y cabras a pastorear dentro de nuestro cultivo permanente, pueden comer de la cubierta vegetal, pero no tenemos que apretar para gestionar esto de forma con el pastoreo, ¿no? Lo tenemos que gestionar por medios mecánicos. Por lo tanto, esto lo tendremos que controlar. En plantaciones de viñedo que quieran acogerse a este ecorégimen, las parcelas que no tengan derechos de viñedo no pueden acceder. Y se va a comprobar que todas las operaciones que se realizan pues están inscritas en el cuaderno digital de la explotación. Se tiene que apuntar obligatoriamente en el cuaderno de explotación la anchura de la cubierta y la anchura libre de la proyección de copa, ¿vale? En caso de cubiertas vegetales sembradas, se permiten labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra y, bueno, ya hemos dicho que hay 3 tipos de importes y en los recintos abancalados la necesidad de marcarlos como elementos del paisaje. En el P6 y el P7, la aplicación de años consecutivos, hay un complemento de 25 euros por hectárea. En 2023 y 2024 va por cantidad de superficie y a partir del 2025 nos van a pagar si se aplica sobre la misma superficie que el 2024, o sea, sobre los mismos recintos del 2024. En 2023 se permite una labor vertical de mantenimiento de la cubierta sin modificar la estructura del suelo y el suelo no puede estar desnudo durante ese año. Atención, cuidado con el tema de las labores verticales, ¿vale? Un cultivador del que nosotros disponemos de forma normal, ¿vale? Pues nos va a cambiar la estructura del suelo y por lo tanto podríamos incumplir. Yo he puesto un ejemplo de un cultivador que se encuentra en diversos estudios y diversas pruebas que se están realizando en diferentes cultivos. Veis el tema de la reja que tiene, pues una reja muy rectangular, donde tiene poca anchura y por lo tanto no modifica, no levanta, no cambia la estructura de esa cubierta vegetal. Y también os enseño otro ápero, un roller crimper, que se está utilizando para el manejo de cubiertas vegetales, para acomodarlas a los diferentes tipos de cultivo. Y ahora bien, vamos a poner un ejemplo de lo que sería la cubierta, el espacio de cubierta que nos pedirían. La proyección de copa, este es un campo de almendros, este invierno con una cubierta vegetal. Esto sería una ficticia línea de proyección de copa de este almendro. Tendríamos una proyección de copa final de esta línea de almendros. Lo mismo con esta, ¿vale? Tendríamos esta proyección y el espacio, la anchura entre esta proyección y esta proyección, ¿vale? Sería el 40%. Como mínimo, medio metro. Si, por ejemplo, esta anchura fuera de 2 metros, pues el 40% serían 0,8 metros. Si fuese de 3 metros, pues el 40% mínimo 1,2 metros. Si estos árboles se estuviesen tocando, en el caso de líneas donde los árboles se solapan de una a otra, ¿vale? Pues tendríamos que el espacio mínimo que tiene que tener esta cubierta sería de 0,5 metros. Y si este espacio, este recinto, tuviese una pendiente superior al 10%, ¿vale? Y no estuviese abancalado o con terrazas, tendríamos que dejar 1 metro más de la anchura mínima. 1,5 metros sería la anchura mínima de esta cubierta vegetal, ¿vale? Este trozo, por ejemplo, imaginaros que esto fuese, yo
quisiese dejar este trozo de cubierta durante todo el año, ¿vale? Este trozo no se puede labrar en todo el año. Se puede labrar de esta recta aquí, de esta recta aquí y lo mismo al otro lado del árbol. Esta zona sí que se podría labrar, lo que es la zona de proyección de copa, y no se podría labrar la otra zona. En olivos el ejemplo es el mismo, ¿vale? Aquí podríamos labrar esta zona de proyección de copa, esta zona de proyección de copa y el 40% de esta anchura, imaginaros que fuese esto de aquí, ¿vale? Esto es lo que no se podría labrar, ¿vale? Un poco un ejemplo, también en viñedo lo mismo. Si esto, si la anchura de la calle es inferior a 1,5 metros, ¿vale? La cubierta vegetal debe ocupar toda la calle. Esto no suele ocurrir en viñedo, siempre hay una anchura superior a los 2 metros para poder pasar con un cultivador. O sea, la zona central, ¿vale? Desde esta proyección de copa, la pendiente, el mínimo de anchura que deberíamos recoger es medio metro, pero si en este caso fuera, por ejemplo, 1 metro, pues este metro de aquí, ¿vale? En todo lo largo de la tira es la zona donde no se puede labrar. Se puede aplicar los sarmientos, por ejemplo, y triturarlos encima de aquí, igual que los restos de poda en aplicarlos en el medio y triturarlos junto con la cubierta vegetal, hacer un mantenimiento mecánico de esa cubierta vegetal, pero nunca se puede labrar, ¿vale? Y dentro de esa zona que hemos delimitado, ese trozo de aquí, ¿vale? Sería el que tiene que estar vivo 2 meses como mínimo en 2023, 4 meses en el resto de anualidades si no hay excepciones, y puede estar agostado, ¿vale? La hierba puede estar agostada el resto del año, pero no se puede labrar, ¿vale? En P7, en cubiertas inertes y restos de poda, el compromiso es triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno. Atención a esto, porque mucha gente se plantea que el P7 es el más fácil. El P7 es trituramos y ya está, y hemos cumplido. No. Al tanto, tenemos que establecer una cubierta inerte de los restos de poda a modo de mulching sobre el suelo y que éste no permanezca desnudo en ningún momento del año. Para ello, la cubierta ocupará como mínimo el 40% de la anchura libre de proyección de copa. No se permite el uso de tratamientos fitosanitarios en el centro de la calle, ¿vale? Esta práctica no se realizará cuando se identifiquen por parte del beneficiario problemas de plagas sobre los cultivos leñosos, ya que puede ser un medio de propagación de plagas y enfermedades. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Hay unas guías de gestión integrada de plagas en el ministerio, las podéis consultar y podéis ver si a vuestro cultivo esto le puede ir bien o le puede ir mal. Tendremos que realizar tenemos que apuntar, recoger en el cuaderno digital de la explotación todas las labores que realicemos en ese cultivo, por ejemplo, las labores de triturado de esos restos de poda. Para el 2023 se permite una labor vertical superficial que no puede modificar la estructura del suelo ni hacer desaparecer la cubierta del suelo. Por lo tanto, con un cultivador de los tradicionales no lo vais a poder realizar, ¿vale? Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Una fotografía que la podéis comprobar, esta de agroinformación, no es una cuestión nuestra, pero nos viene muy bien porque, como podéis comprobar, por ejemplo, imaginaros que la tira de olivos siguiese esta línea de proyección y siguiese esta línea de proyección, ¿vale? Desde esta línea a esta línea, el 40% de esta anchura tendría que estar como esto, cubierto, ¿vale? Y esta línea de cobertura, por ejemplo, si fuese esto 3 metros,
porque hay muchas zonas donde tenemos un marco de plantación, por ejemplo, en olivos muy grande, marco de plantación incluso de 10 metros, ¿vale? Pues si esto fuesen 3 metros, pues 1,2 metros aquí al centro de la calle debería permanecer cubierto de estos restos de poda. Si no está cubierto y está como esto, estamos incumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que saber o tenemos que conocer las características que tenemos y ver si esto se puede permitir o no se puede permitir, o nosotros dentro de nuestra parcela pues nos puede ayudar o no. Ahora vamos ya a la ayuda complementaria a personas jóvenes. Esto es muy rápido, ¿vale? Dentro de esta nueva PAC, el objetivo continúa siendo la incorporación de jóvenes agricultoras y jóvenes agricultores para favorecer el relevo generacional. La instalación como persona física, el requisito es que el joven no haya cumplido más de 40 años en el año natural de su primera solicitud, alta en el régimen de la seguridad social correspondiente a la actividad agraria, y si se instala como persona jurídica, pues ya lo sabéis, que el control efectivo a largo plazo de la persona jurídica corresponde a esa persona física joven, ¿vale? O grupo de personas físicas jóvenes que se instalarían. Como mínimo, tendrían que tener el 51% de esa persona jurídica y tomar todas las decisiones de la empresa. El importe de la ayuda máximo son para las 100 primeras hectáreas el valor medio regional. ¿Os acordáis que cuando vimos lo del ABRS enseñamos las diferentes regiones y dentro de las diferentes regiones el valor regional? Pues ese valor regional será el que nos facilitarían, ¿vale? Para las 100 primeras hectáreas. Esto quiere decir, si nos instalamos en una explotación de cereal de secano, por ejemplo, que tiene 200 hectáreas, pues solamente vamos a percibir para las primeras 100 hectáreas, ¿de acuerdo? El resto las vamos a poder tener, pero no vamos a percibir ayuda. Y si aparte es una joven agricultora, el importe se incrementa en un 15% superior al valor medio regional. ¿Cuánto lo vamos a cobrar? Pues esto lo vamos a cobrar por un periodo máximo de 5 anualidades, ¿vale? Y los jóvenes que ya estaban instalados previamente, por ejemplo, se instalaron en 2021 y solicitaron la ayuda en 2021 y 2022, pues les quedan 3 anualidades con estas características, no con las características que venían cobrando con anterioridad. Estas son bastante más favorables que las que teníamos hasta ahora, ¿vale? Y ahora ya vamos a ver todo lo que es relacionado con las ayudas asociadas. Hay una serie de ayudas de producción sostenible de leche de vaca, producción sostenible de leche de oveja, engorde de terneros, engorde sostenible de terneros, vacuno extensivo. Bueno, vamos a ir viéndolas todas una por una, las que nos afectan más a nuestra comunidad autónoma. Hay alguna que, por ejemplo, la producción sostenible de tomate para transformación, pues no vamos a verla porque no es una de las que nos afecta dentro de nuestra comunidad. Para la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, en plan proteico, ¿vale? Es muy similar a lo que venía siendo la ayuda de proteico. Es cultivar alguna de las especies recogidas en el listado. En el listado de proteicos tenemos la judía seca, el caupí, el garbanzo, lenteja, guisante, alfalfa, zulla, habas, altramut, soja, beza o alberja, beza vellosa, hieros, algarrobas, titarros, esparceta, crotalaria aloba o alberjón, ¿vale? Tenemos que realizar prácticas y labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo agronómico del cultivo hasta alcanzar el estado fenológico, ¿vale? Y la alfalfa de regadío únicamente para abastecimiento del mercado interno de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Aquí no se acepta el abonado en verde, ¿vale? Para la ayuda de proteicos, y la ayuda de legumbres entraría el garbanzo, la lenteja y la judía seca. Estas tendrían un importe planificado en legumbres de 80 euros y para el resto de leguminosas de 60 euros por hectárea. Para la producción sostenible de arroz, ¿vale? Aquí vemos el típico caballón de más de 80 centímetros, ¿vale? Pues determinadas variedades, esto ya las registradas autorizadas, esto
los arroceros lo conocen perfectamente, la siembra antes del 30 de junio, efectuar los trabajos normales requeridos para el cultivo hasta la madurez agrícola completa, la gestión sostenible de insumos tal como lo hemos realizado anteriormente y nos comentan que para poder acceder a la ayuda tenemos que cultivar arroz en los recintos agrícolas de regadío que se hayan sembrado según la solicitud única o regepas durante las anualidades 2018, 2019 o 2020. ¿De acuerdo? También, antes del 30 de noviembre, tienen que presentar la declaración de existencias a 31 de agosto y la declaración de cosecha especificando la producción obtenida y la superficie utilizada. Esto de cómo sabremos los recintos 2018, 2019, 2020, pues lo sabremos porque SICPAC ha habilitado una capa, ¿vale? Que se puede consultar ya porque ya han volcado SICPAC 2023 y podéis comprobarlo. Ahora lo veremos. En la península ibérica el importe planificado van a ser 135,69 euros. Y en SICPAC, cuando os vais a capas, marcáis la capa de arroz tradicional, ¿vale? Y podréis ver, yo he puesto una fotografía, bueno, pues de una de las zonas arroceras de la Comunidad Valenciana, importante, en la Ribera Baixa, pues podéis ver que todo esto que está en este gris más oscuro, pues sería la zona de arroz tradicional, ¿vale? La ayuda asociada para productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación, pues vamos a verlo lo mismo, ¿de acuerdo? La superficie cultivada tiene que estar en secano, la superficie tiene que ser de almendro, avellano y algarrobo, con una pendiente superior al 10% o con una pendiente inferior, pero que esté en una comarca con una pluviometría media anual inferior en los 10 años, sea inferior a los 300 milímetros. Esto solamente ocurre en estas localidades del Alicante meridional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al resto del territorio de la Comunidad Valenciana, para poder acceder a la ayuda de frutos secos, tenemos que tener un recinto con una pendiente superior al 10%. Es decir, por ejemplo, esta parcela que tiene el recinto 1 con una superficie de 1,39 hectáreas, con una pendiente del 5,50 de frutos secos, no puede solicitar la ayuda. Y dentro de la misma parcela, el recinto 3, que tiene una superficie de 1,57 hectáreas, ¿vale? Que la pendiente es del 10,20%, pues esta parcela sí que podría solicitar la ayuda. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente superior al 10%. La parcela mínima, el requisito mínimo de árboles son 80 para almendro, 150 en avellano y 30 para algarrobo. La superficie mínima por parcela de la solicitud de ayuda tiene que superar las 0,1 hectárea y la superficie mínima por explotación 0,5 hectáreas. Si todo esto lo cumplimos, el importe unitario planificado de euros por hectárea serían de 63,93. Vamos con otra ayuda, la del olivar con dificultades específicas y de alto valor medioambiental, ¿vale? Hay que contar con una densidad de plantación máxima de 100 árboles por hectárea y una pendiente media de por parcela superior o igual al 25%, contar con un mínimo de 30 árboles por hectárea y no hace falta cumplir lo otro siempre que serán subvencionables los olivares centenarios con reconocimientos internacionales específicos como patrimonio cultural, aunque no cumplan la densidad de requisito o dependiente siempre que estén identificados en SICPAC debido a su valor patrimonial, ¿vale? Entonces, la superficie mínima admisible para la solicitud de la ayuda serán 0,1 hectáreas por parcela y 0,5 hectáreas por explotación. Para las primeras 10 hectáreas se prevé que el cobro de la ayuda sean de 42,76 euros por hectárea y cuando superemos las 10 hectáreas de 21,38, o sea, el 50% de la ayuda de las primeras 10 hectáreas. Y
En SIGPAC esto ya lo podemos comprobar, ¿vale? Esto es una captura de campaña 2023, ¿vale? Vendremos a la capa de olivar en desventaja, es este color, ¿vale? Y en esta zona vemos que esta parcela, esta parcela, esta parcela, esta parcela, estas parcelas y esta parcela, ¿vale? Están como olivar en desventaja. Sin embargo, esta parcela que es de olivar, que estoy marcando ahora, y esta parcela que estoy marcando ahora, son de olivar, ¿vale? Pero o bien tienen menos, no cumplen el requisito de centenarios, o en las solicitudes anteriores han marcado unas fechas de plantación que no eran las correctas. Si esta parcela y esta parcela quisiese solicitar la ayuda, debería realizar una modificación, una solicitud de alegación al SIGPAC para corregir esto, y ahí visualizarán si cumple el requisito o no cumple, ¿vale? Os pongo también una fotografía general, ¿vale? De una de las zonas olivareras de la provincia de Castellón, en Baix Maestrat, ¿vale? Tenemos la localidad de Canelo Roig, Traiguera, la Jana Chert, ¿vale? Y Sant Jordi, pues todo esto que veis marcado de color verde, ¿vale? Son todo parcelas marcadas en SIGPAC como olivar en desventaja. Y todo esto vosotros pues ya podéis entrar al SIGPAC y podéis consultar vuestras parcelas para ver si estáis en esta situación o la situación correcta o no lo estáis. Y pues preparar para cuando vayáis a realizar la solicitud única, ¿vale? Pues realizar las alegaciones pertinentes. Entramos ya en ayudas asociadas, en este caso para vacuno extensivo, ¿vale? Es similar no, es igual a lo que veníamos realizando con anterioridad. ¿Qué van a poder cobrar? Pues pueden cobrar, acceder a la ayuda, los animales que están identificados en la explotación a 1 de enero, 30 de abril y una fecha intermedia, que son los presentes, elegibles en las 3 comprobaciones, son los que van a tener derecho a la ayuda. Las novillas, hay un máximo del 15% del porcentaje de vacas que resulten elegibles, ¿vale? Las explotaciones tienen que estar como producción o reproducción o tipo pastos, y asimismo las explotaciones deben estar clasificadas como extensivas, ¿vale? Según lo que indica el Real Decreto de Ordenación del Sector Bovino a fecha de finalización del plazo de la solicitud única, ¿de acuerdo? La ayuda adicional, va a haber una ayuda adicional a razas autóctonas, ¿vale? Para los animales que están inscritos en el libro genealógico correspondiente a 1 de enero del año de la solicitud. El importe estimado planificado para la península es de 90,25 más un 10% si el animal está dentro del libro de raza autóctona. Para el engorde hay otra ayuda de engorde de ternero en la explotación de nacimiento. Serían para los terneros entre 6 y 24 meses, bovinos entre 6 y 24 meses, que hayan sido cebados durante un periodo mínimo de 90 días en la explotación del beneficiario y sacrificados en matadero o exportados entre el 1 de octubre del año anterior, el 1 de octubre del 2022, y el 30 de septiembre del 2023, que sería este año, ¿vale? Los titulares han tenido que haber cebado y destinado sacrificio o exportación a al menos 3 animales dentro de este periodo para poder acceder a la ayuda. Y por animal, el importe planificado serían de 32,03 euros por cabeza. Para el engorde sostenible de terneros, serían los bovinos entre 6 y 24 meses que han sido cebados durante un periodo mínimo de 90 días en la explotación del beneficiario, en el cebadero o en un cebadero comunitario, y sacrificados en matadero o exportados entre el 1 de octubre del 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Y los titulares han tenido que haber cebado también al menos 3 animales. Se va a conceder una ayuda hasta máximo 1.417 animales elegibles, y la ayuda será completa para los primeros 600 y a partir del 600
pues se limitará al 50% del importe. El importe planificado es de 18,94 euros para los primeros terneros y de 9,47 para los restantes. En producción sostenible de leche de vaca, ¿vale? Hay lo mismo, hay una comprobación de animales 1 de enero, 30 de abril y la intermedia. A haber realizado entregas de leche al menos durante 6 meses en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre de la unidad de la solicitud. El máximo de animales que pueden ser subvencionables serían de 725 y un importe, se incrementará un 15% el importe en zonas de montaña. También habrá una ayuda completa a las 150 primeras vacas y a partir de las 150 primeras vacas el importe se reduce el 50%. Y como novedad hay que marcar el rendimiento lechero que ha tenido la explotación en la solicitud única que vayamos a realizar. Para la península, el importe planificado son 157,96 euros para las primeras 150 vacas y a partir de las 150 vacas, pues 78,99. Y para las zonas de montaña, pues un 15% superior. Disculpad. Hay una ayuda para el ovino y caprino de producción de carne en extensivo y semi-extensivo. Hay que cumplir, pues van a poder ser elegibles las hembras reproductoras de ovino y caprino. Las explotaciones tienen que estar inscritas en el REGA, tienen que estar inscritas como producción de carne o mixta y el mínimo de animales subvencionables tiene que ser de 30 ovejas y de 10 crávaras. El umbral, hay que realizar un umbral mínimo de movimientos de 0,6 corderos o cabritos por hembra elegible entre el 1 de junio del año anterior, o sea, entre el 1 de junio del 2022 y el 31 de mayo del 2023, y habría una ayuda una ayuda planificada de 14,46 euros por animal. A diferencia de anteriores campañas que el umbral del 0,6, aquellos ganaderos que no llegaban, no podían cobrar o no cobraban ningún animal, ¿vale? Se establece una modificación y para poder cobrar algún animal, ¿vale? El umbral mínimo va a ser de 0,3. Si superamos el umbral de 0,3 corderos, ¿vale? Vendidos por hembra elegible, ¿vale? Vamos a cobrar en porcentaje el número de reproductoras. No vamos a cobrar la totalidad de las reproductoras, ¿vale? Por supuesto. Pero la diferencia es que los que no cumplían en anteriores campañas perdían toda la ayuda, no cobraban nada, pues ahora si se supera el 0,3, pues si lo superan a la mitad de los animales, pues va a cobrar la mitad de la ayuda. En leche lo mismo, ¿no? Para aquellos que tienen una aptitud de ovino y caprino, una aptitud láctea, pues las hembras reproductoras van a poder cobrar un mínimo de 30 ovejas de leche o de 10 cabras de leche. Se tiene que contar con declaraciones de entrega o ventas directas dentro del Infolac. El umbral mínimo de producción es de 80 litros por oveja o de 200 litros por cabra, ¿vale? También los que no llegaban a este umbral perdían el importe planificado de la ayuda. Ahora lo mismo, si llegamos al umbral al 50%, o sea, a 40, superamos los 40 litros de oveja o los 100 litros de leche entregada de cabra, pues vamos a cobrar el importe de de los animales en forma porcentual. Por lo tanto, el importe planificado en península es de 12,49 y como novedad para estas campañas hay que indicar el rendimiento lechero del titular, ¿vale? En la solicitud única. Otra ayuda, y esta es nueva, ¿vale? Que se va a aportar es para el ovino y caprino que pasta en barbechos, en rastrojeras
o en restos de cosechas hortícolas, incluida la ganadería extensiva y semi-extensiva. Los titulares de estas explotaciones de ovino y caprino sin pastos a su disposición, ¿vale?, que realicen con sus animales la actividad de pastoreo en superficies de rastrojeras, en barbechos, en restos hortícolas, con el fin de mejorar la sostenibilidad y competitividad. Entran también las superficies de cultivos permanentes, por ejemplo, el pastorear por debajo de unos almendros o de unos olivos, unos algarrobos, ¿vale? No pueden optar a esta ayuda los que hayan declarado más de 2 hectáreas subvencionables de pastos permanentes, ni aquellos que hayan declarado pastos y supongan más del 3% del total de las hectáreas subvencionables declaradas en la solicitud única de esta campaña, ¿vale? Los beneficiarios que declaren hectáreas de tierras de cultivo o cultivos permanentes sobre los que se vayan a realizar el aprovechamiento o rastrojeras, barbechos, restos hortícolas en base a pastoreo, o los que declaren este aprovechamiento en hectáreas declaradas por otro titular y que cuenten con un acuerdo por escrito con dicho titular, o bien dispongan de la adjudicación o concesión correspondiente para la realización de este aprovechamiento, de ser el caso. La carga ganadera máxima es de 1,2 UGM por hectárea. El importe planificado serían 10,28 euros. Perdonad. Y los animales elegibles, ¿vale?, son los que han nacido antes del 1 de febrero del año natural anterior a la presentación de la solicitud única y que están identificados y registrados a 1 de enero del año de la solicitud única. Es decir, aquellos que han nacido antes del 1 de febrero del 2022, en este año, y que están identificados y registrados a 1 de enero de 2023 y se encuentran en nuestra explotación. El número máximo de animales subvencionables, ya lo hemos dicho, que son, resulta los de multiplicar las hectáreas subvencionables por la carga ganadera máxima, 1,2 UGM, por lo tanto, como han bajado a 0,1 hectárea, serían 12 animales elegibles por hectárea. Esta ayuda es compatible con la ayuda a la producción sostenible de leche y a la ayuda de ovino y caprino de producción de carne, ¿vale? Se sumaría. Y no se pueden solicitar recintos que en SICPAC estén como AG, barrancos, IM, improductivos, FO, forestales, ni recintos que en SICPAC figuren como abandonados con el código 117. ¿De acuerdo? Y ahora las intervenciones para el desarrollo rural. Esto lo vamos a trasladar de forma muy rápida porque aún no se han desarrollado las órdenes, pero en principio las ayudas que van a salir son para compromisos agroambientales, en apicultura para la biodiversidad, en aves esteparias, la agroambiental del arroz, las ayudas agroambientales de agricultura ecológica y para recurso genético la raza guirra. Novedades respecto al periodo anterior, pues los beneficiarios tendrán que acreditar la formación sobre los compromisos que adquieren. No será válida la del actual periodo. Para la agricultura ecológica hay que hacer un curso de 25 horas, ¿vale? Como novedad, en este periodo se incluye la ganadería ecológica. Se va a subvencionar la superficie de pastos, no los animales, y como máximo va a ser subvencionable 1 hectárea de pasto por UGM certificada. Las superficies y los titulares deben estar inscritos en el CAE con anterioridad al 31 de diciembre de 2022 para la ayuda del 2023, para la del 2024, pues con anterioridad al 31 de diciembre de 2023. Y para la apicultura de biodiversidad, pues hay que tener un censo mínimo de 150 colmenas, ¿vale? Máximo 75 colmenas por asentamiento, con una distancia mínima de 1 kilómetro entre colmenares. También habrá que aportar un sistema GPS para identificar los asentamientos y las colmenas tienen que estar en el territorio de la Comunidad Valenciana al menos 7 meses al año. Esto es lo que hay previsto en las intervenciones. Puede cambiar
Esto hasta que no salgan las órdenes de ayuda, pues no lo vamos a... No lo podemos confirmar, pero estamos trabajando en unos parámetros similares a lo que acabamos de decir. Y por último, que ya vamos muy justo de tiempo, pues voy a poner dos ejemplos de lo que podría ser o lo que podría cobrar una explotación de... perdonad, es que no me sale. Si puedo salir de pantalla completa. Sí, pero un momento. Esto de la tecnología, ¿verdad? A veces no nos ayuda. Bueno, espero que lo podáis visualizar bien. La explotación está desde 4 hectáreas de cítricos y tiene 1,5 hectáreas de frutales, ¿vale? Los importes que hemos identificado son los valores medio regionales, ¿vale? Por supuesto, si un titular tiene un importe superior al valor medio regional, pues los números cambian, ¿vale? Pero para poder hacer una cuestión más o menos... para poder desarrollar tanto lo que es la parte del pago complementario redistributivo y todo esto, pues necesitamos establecer un valor mínimo. La ayuda básica a la renta de las 4 hectáreas se multiplicarían por las 142 euros por hectárea, las 1,5 hectáreas de frutales por los 142 euros por hectárea del planificado. El pago complementario redistributivo ya lo calculamos en un ejemplo anterior, ¿vale? Y los importes del ABRS, de la ayuda ABRS, de la ayuda del pago complementario redistributivo, serían de 1.004,81 euros. Para esta explotación, pues decidimos realizar un ecorégimen P6 de cubiertas vegetales, ¿vale? Si se realiza sobre todas las hectáreas de la explotación, pues indicamos que 5 de las hectáreas están en un tramo de pendiente entre 0 y 5 y el tramo de pendiente entre 5 y 10 son 0,5 hectáreas. Por lo tanto, cobraríamos en relación a estos importes, ¿vale? Y el complemento de plurianualidad de 25 euros. El total serían 362,33 euros. El total, realizando los ecoregímenes y el ABRS y el pago redistributivo, serían de 1.367,14 euros más los 137,50 del compromiso de plurianualidad. Si esta instalación fuera de un joven agricultor que se instala en este momento, ¿vale? O se hubiese instalado, cobraría como las 4 hectáreas de cítricos y las 1,5 hectáreas de frutales están dentro de la misma región, ¿vale? De la región 12, las 5,5 hectáreas se multiplicarían por el importe medio del valor de la región, que serían 142,01, y nos daría un importe de 781,06 euros. Y si fuese mujer, esto se incrementaría un 15%, que serían los 21,30, con un importe de 117,15 que se sumarían a los 781 y a los 1.367,14 y al complemento de plurianualidad. Y el otro ejemplo es una explotación de cereal, de pastos y de una explotación de vacuno que tiene 70 vacas nodrizas y ha cebado 40 terneros, ¿vale? Tenemos 250 hectáreas de pastos y 21 hectáreas de cereal. Entonces, las 250 hectáreas de pastos que estarían dentro de la región 16 tiene un importe del valor medio regional de 71,42 euros. Nos daría este importe de ayuda de 17.855 euros. Las 21 hectáreas de cereal tendríamos un importe de 81,47, estaría dentro de la región 1. Tendría un importe de 1.710,87 y el pago complementario está dentro de los ejemplos de la presentación que podréis tener, que serían 2.398,35 euros.
tendríamos la posibilidad de solicitar la ayuda asociada para estas 70 vacas nodrizas con un importe planificado de 90,25 euros, serían 6.317,50, y la ayuda asociada al cebo de terneros propios en la explotación, los 40 terneros a 32,03, 1.281,20. Y también dentro de las 21 hectáreas de cereal, ¿vale? Pues tenemos 10 hectáreas que están cultivadas de esparceta. Por lo tanto, estas 10 hectáreas de leguminosas a un importe planificado de 60 euros serían 600 euros. El subtotal de la ayuda básica a la renta, el pago complementario y las ayudas asociadas sería un importe de 30.162,95. En esta explotación vamos a realizar dos ecoregímenes, el P1 de pastoreo extensivo dentro de los pastos mediterráneos y el P3 de rotación de cultivos sobre las hectáreas del cereal, ¿vale? Entonces, decidimos que hay un tramo de degresividad en pastos mediterráneos de 95 hectáreas. Por lo tanto, el importe planificado de esas 95 hectáreas sería de 40,96 y el resto hasta las 250, las 155 hectáreas, tendrían un importe planificado del 70% del 40,96, ¿vale? Que es el valor mínimo que nos marca el Real Decreto que iba a cobrar esta superficie. Por lo tanto, vamos al mínimo, serían 28,67. El conjunto del ecorégimen de pastoreo extensivo serían 8.335,05 euros. Para el ecorégimen de rotación de cultivos ya tenemos 10 hectáreas que no tenemos que rotar. Por lo tanto, para el 2023, porque está de plurianual, porque es una esparceta, ¿vale? Tendríamos que rotar de las 11 hectáreas. De las 11 hectáreas en una anualidad normal tendríamos que llegar a una rotación del 50%, ¿vale? Pero en este caso podríamos rotar solamente en un 25%. Cobraríamos, como hemos dicho, que vamos a realizar la rotación en el total de la superficie. El total de la superficie serían 21 hectáreas. Por el importe planificado de 47,67 nos daría un resultado de 1.001,07 euros. El total, si realizamos los ecoregímenes con el ABRS, el pago redistributivo y las asociadas, tendríamos un importe de 39.499,07. Para el pago complementario de joven, habíamos dicho que solamente iban a cobrar las 100 primeras hectáreas. Por lo tanto, si nosotros tenemos 250 hectáreas de pastos y 21 hectáreas de cereal, ¿vale? Pues, ¿cómo lo vamos a cobrar? Pues lo vamos a cobrar de forma porcentual. Es decir, las 250 hectáreas representan el 92% de el cultivo de la dimensión de mi explotación y las 21 hectáreas de cereal representan el 8%. Por lo tanto, de las 100 hectáreas, el cereal va a representar solamente 8 hectáreas y el pasto 92 hectáreas. Las 8 hectáreas irá al valor medio regional de la región 1, 81,47, y las 92 hectáreas irá al valor medio regional de la región 16 de 71,42. Y el importe serían 600, el importe total de estas dos regiones serían 7.222,40, que sumarían a los 39.000 prácticamente 500 euros de esta explotación. Y si fuese una mujer, pues el mismo en porcentaje, el 15%, que sería un incremento del 1.083,08 euros. Y bueno, por fin, ¿no? Ya hemos llegado al final de la presentación. Yo me gustaría agradecer a todos, pues que he ido viendo que habéis estado conectados prácticamente la totalidad de las personas, se ha ido manteniendo durante el tiempo. Agradecer también y disculpad si en algún momento no he sabido transmitir de forma correcta la información, porque es bastante enfarragoso y es un novedoso.
y agradecer también pues todas las muestras de cariño y de soporte que hemos tenido durante estos días de la gente que ha estado presente en el anterior webinar y que nos alentaron pues a continuar trabajando por todos vosotros también, para intentar que esto sea lo menos traumático posible, ¿vale? Dentro de la nueva PAC. Y a los agricultores y ganaderos, pues recomendaros y que tengáis muchísima paciencia. Esto es muy novedoso, va a ser muy enfarragoso el entrar dentro de toda esta nueva planificación, de esta nueva gestión, pues no va a ser fácil y creo que entre todos tenemos que intentar sumar para que sea lo menos traumático posible. Espero, mi compañero Joanma supongo que va a querer comentar alguna cuestión para finalizar. Joanma? Sí, sí. Bueno, en primer lloc, agrair-te a Francis l'esforç que has fet. És un tema que és complicat, és pesat, i ja vam dir en la primera part del webinar que anem a intentar entrar en el màxim detall, perquè és el moment del detall, no és el moment d'explicar la PAC conforme s'està explicant en alguns llocs d'una forma genèrica, ja tenim que entrar en el detall. I, bueno, has fet un esforç i, sobretot, tal com has dit, la gent que heu tingut la paciència d'estar aguantant, invertint el vostre temps en el coneixement de lo que és millor per a la vostra explotació. Jo, per acabar, després de l'agraïment, simplement comentar i informar el que ja vaig comentar l'altre dia. Estem elaborant ja este material, este webinar, la primera part i la segona, i la presentació de Francis, per a, segurament, la gent que sou afiliada a la Unió, en la pròxima revista Camp Valencià, tingueu un encarte amb tota la informació que estarà a la vostra disposició. Simplement agrair-vos la vostra atenció i fins al pròxim webinar, i teniu en compte que teniu les oficines de la Unió a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, a més dels 3 que estem en la presentació que ha posat Francis. Molt bé, moltes gràcies a totes i a tots i bona nit.